Vamos a continuar el tema que iniciamos el domingo pasado, que es descubriendo el propósito de Dios para cada uno de nuestros hijos. Les decía que en la secuencia que llevamos de charlas, pues es muy relevante detenernos y tocar este tema, porque de aquí, de lo que podamos, de lo que el Señor pueda revelarnos en este tiempo, depende los cambios que haya que hacer de aquí en adelante para cada uno de nuestros hijos. Entonces, vamos a estar mirando, hoy vamos a estar analizando la palabra. Otro ejemplo más. En la sesión anterior estuvimos mirando cómo el propósito de Dios fue revelado para Juan el Bautista a sus padres y luego a María para el propósito del Señor Jesús. Y aquí vamos a ir y les invito que por favor en sus Biblias busquen con nosotros en Jueces, el libro de Jueces, el capítulo 3. Hoy vamos a estar leyendo en Jueces el capítulo 3. Entonces vamos a leer. Y vamos a ir mirando como que en cada versículo qué pasa allí, qué va sucediendo allí. Sí, versículo 1 dice, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Entonces, aquí en el versículo 1, estos dos versículos son muy importantes porque nos ponen como en contexto de lo que estaba sucediendo en ese momento. Seguimos. ¿Qué estaba sucediendo en ese momento? ¿Cuál era la situación, la problemática del pueblo de Dios en ese momento, antes de seguir? Y era que el pueblo de Dios había vuelto a hacer lo malo. Eso nos dice ese versículo número 1. Volvieron a hacer lo malo. Y entonces la consecuencia de haber decidido hacer lo malo es que Dios los entregó, Dios los dejó a que pudieran vivir las consecuencias de lo que habían decidido hacer. Y lo que sucedió era que los filisteos, que eran como los grandes enemigos, ahora los tenían sometidos, ¿no? Sí, estaban sobre ellos y tenían ya por 40 años, estaban sometidos a causa de su desobediencia, de su pecado contra Dios. Entonces, habían otros sobre ellos ya tomando el poder, el gobierno sobre sus vidas y muchas decisiones afectando aquí al pueblo de Israel. Pero debido a su desobediencia, como siempre, del camino de Dios, entonces venía un proceso de juicio de Dios sobre sus vidas, y de consecuencia, para que luego pudiera venir un arrepentimiento y volverlos otra vez hacia Él, siempre el proceso de Dios, buscándonos a nosotros, buscando nuestras vidas, ¿no? Sí, y básicamente lo que tenemos que extractar aquí de este versículo es cuál es la problemática. ¿Cuál es la problemática de este capítulo? ¿A qué se refiere? ¿A qué es lo que hay allí que resolver? Y lo que hay que resolver es que el pueblo de Dios estaba sometido y estaba sujeto como al dominio y al gobierno de los filisteos. Esa era la problemática que había. Y la problemática que Dios va a resolver. Entonces, ¿cómo lo resuelve? El versículo 2 nos da una idea. Para resolver esta problemática, entonces el versículo 2 dice que había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Entonces Dios allí está de una vez estableciendo cómo va a solucionar este problema. Y cuando vemos problemáticas así de que no vino X país, no voy a mencionar un nombre, y tomó a Colombia y la tiene cautiva, ¿qué vamos a hacer los colombianos? Entonces hablamos de levantarnos en armas, nos vamos a armar, vamos a hacer bombas, vamos a tirar, vamos a romper las puertas y vamos a hacer un meeting, vamos a las calles y vamos a romper el Transmilenio y todo esto, ¿no? Eso es como lo que uno se imagina. Pero miren la solución de Dios. Dios empieza por escoger una pareja, un hombre y una mujer, una pareja de esposos, un matrimonio formado por un hombre y por una mujer. Y eso es muy importante
porque solo a través de un hombre y de una mujer Dios puede conceder la vida humana. ¿Sí? Sí, y que se pudiera cumplir también digamos, el propósito de Dios. Y siempre las naciones sabemos que están fundadas sobre la familia, ¿no? El eje de la sociedad es la familia, pero que para que hayan familias tiene que haber un hombre y una mujer que procreen, que tengan hijos, ¿ya? Sí. Para que hayan generaciones. Entonces, Dios necesitaba aquí a un hombre y a una mujer. Cuando miramos el título de este capítulo, de una vez nos dice de qué se trata. El nacimiento de Sansón. Pero Sansón no es el primer personaje que aparece en la historia. Los primeros que aparecen allí son los padres de Sansón, porque hay un rol y hay una relevancia muy importante, o sea, de mucho peso, hay un peso de autoridad que Dios delega sobre los padres, sobre los que estamos aquí congregados en esta reunión hoy. Los padres son los que reciben de parte de Dios esa visión del propósito de Dios para cada uno de nuestros hijos. Entonces, sigamos. El 3, a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí, tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. ¡Wow! La respuesta de Dios, la forma en que Dios va a solucionar el problema. No dice que les va a dar como armas y les va a dar, y yo voy a enviar fuego del cielo o algo así. Dice, la solución aquí es un hijo, un hijo. Y es bien interesante porque cada uno de los hijos que hemos entendido durante estas charlas son de Dios, le pertenecen a Dios, pero Él nos los concede y nos los concede a cada uno de ellos con un propósito. Y como mirábamos en la charla anterior, el propósito de cada uno de nuestros hijos precede en tiempo, pero también en importancia la vida. Quiere decir que antes de que se produzca la vida, está el propósito. Y por encima de la importancia de la vida está el propósito de Dios para cada uno de nuestros hijos. Sí. El versículo 4 dice, ahora pues no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda. Y estábamos averiguando, bueno, ¿cuál es la diferencia entre el vino y la sidra? Porque muchas veces se menciona vino y se menciona la sidra. Y sabemos, bueno, el vino puede ser de uvas, usualmente era de uvas, ¿no? Pero también investigamos sobre la sidra y la sidra dice que es una bebida alcohólica fuerte o licor que podría ser hecho de uva, de manzana, de almendra, de granadas o de dátiles. Y el hecho de que está el ángel de Jehová, que es el Señor, es una teofanía, o sea, la manifestación de Jesús antes de que fuera encarnado en María, ¿no? En el de María. Mujer no tendría que ver vino, ni sidra, ni comer cosa inmunda. Otra vez, todavía no está Sansón, no ha nacido, pero ya el Señor le está guiando a esa madre, que no nos dicen el nombre, a esa madre le está diciendo, a esa futura madre, ¿no? Futura madre, y ya le está diciendo de qué cosas debe abstenerse, qué cosas debe volver un hábito en su vida. Yo no sé si ella acostumbraba a beber vino y sidra, porque pues era una costumbre, pero también habían personas que habían sido como apartadas por Dios para que no, y uno de los requisitos eran como para que no bebieran vino ni sidra, por ejemplo, los sacerdotes. Sí, y en el caso de Sansón estaba siendo apartado también para Dios, ¿ya? Y para su obra. Entonces, digamos, estaba Dios también dando esta serie de instrucciones, ¿no? A esta madre antes de la concepción de su hijo y cómo debía ser aún en su alimentación y todo, ¿no? Formado, ¿no? Todo, había una serie de instrucciones sobre estos padres. Y entonces, miramos, es muy importante
porque cuando existe el propósito, cuando existe el llamado de Dios, ¿ya? En un propósito individual sobre la vida de nuestros hijos, ya sabemos el propósito general que de nosotros, de los que hemos conocido a Cristo, que es darle a conocer, ¿cierto? Al mundo, en cada área de la sociedad y todo, pero también hay un propósito individual en cada uno. Entonces recordar eso que es muy importante, ¿no? Y sucedía con la vida de Sansón, ¿no? Con este joven, este niño que Dios ya estaba prometiendo y que había unas órdenes de parte de Dios para sus padres. Entonces el 5 dice, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Entonces, aquí nos aparece el por qué, la respuesta al por qué. Y recordemos que la educación está fundamentada sobre tres pilares. Uno es la filosofía, que responde al por qué. Otro es la metodología, que responde al cómo. Y otro es el currículo, que responde al qué es lo que hay que enseñar. Entonces, en este caso, el por qué, que es la filosofía, es respondida aquí en este versículo. ¿Por qué va a ser concebido ese hijo? Todavía en este momento no está concebido, pero ya el Señor le está respondiendo a esta mujer y le dice, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo y no pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo. Nazareo significa consagrado a Jehová desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Sí. Y el propósito, ¿no? Él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos, porque, bueno, más adelante, quien realmente aplasta a los filisteos es David, ¿ya? El rey David, ¿no? Pero Sansón iba a comenzar, ¿no? A traer esa liberación del pueblo de Israel. Entonces, como padres, ellos tenían que ser parte del propósito, ¿ya? Que había en la vida de este niño. Y es muy importante, porque siempre es muy importante conocer el propósito, ¿no? En la vida de nuestros hijos. Porque recordamos también que dice, la palabra de Dios dice que hay muchos pensamientos que hay en el corazón del hombre, en el corazón de nosotros hay muchos pensamientos, hay muchas direcciones, hay muchas cosas que queremos hacer con nuestras vidas, ya a través también en la vida de nuestros hijos. Tenemos muchos planes, ¿no? Pero siempre dice la palabra de Dios que muchos pensamientos hay en nuestro corazón, pero el consejo de Dios es el que prevalece, el que permanece, el que está por encima de. Entonces es muy importante recordar esto, ¿no? Que es el propósito de Dios el que debemos conocer para la vida de nuestros hijos, que Dios puede mostrarlo, que Dios, e incluso ya muchos de los que están aquí, ya lo ha ido mostrando. Entonces, ¿cómo y hacia dónde nos vamos a dirigir con el propósito de nuestros hijos? Así es. Y también, amor, tú decías allí, y comenzará a salvar. Es un comienzo. Quiere decir que es una parte. En el primer versículo mirábamos cuál era la problemática, pero Dios va a usar a este niño que en este momento, cuando está hablando el Señor, le está hablando a esta mujer, todavía no existe, todavía no está, no ha sido concebido ni siquiera, pero le está diciendo que es como el aporte de parte de Dios para comenzar la liberación del pueblo de Israel. Y es bueno poder entender eso, ¿no? Porque digamos que todos de cierta forma respondemos a un propósito de Dios que necesitamos entender para hacer nuestra parte. Y en este caso, en el caso de lo que va a hacer Sansón a futuro, será una parte. Es importante ese propósito, aunque sea una partecita. Sí, y a veces hemos mirado, a veces los comienzos, ¿no? Los comienzos pequeños también son muy importantes. A veces nos parecen pequeños y no de gran importancia. Ay, pero como todo lo que se va a hacer es poquito. ¿Ya? Han escuchado el dicho que
Mm, pero en el caso de Dios no es así, ¿ya? Dios puede usar a un solo individuo, a una sola persona que acepta su llamado, ujú. que acepta su propósito, que renuncia a sus propios deseos para hacer la voluntad de Dios y ser transformada hasta una nación completa, con un solo individuo, ¿no? Ujú. Por eso la importancia de como padres descubrir con Dios cuál es el propósito para cada uno de nuestros hijos. Y fíjense que aquí no le está hablando el vecino, no le está hablando el noticiero, no le está diciendo a esta mujer quién le está hablando. Esta mujer está recibiendo el propósito para ese hijo directamente del Señor, de la fuente que le puede decir cuál es el propósito que tiene para ese hijo que le va a conceder. Entonces la mujer vino y se lo contó a su marido, versículo 6, diciendo, un varón de Dios vino a mí cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Y yo aquí quisiera detenerme un poquito solamente para resaltar la importancia del saber comunicar y en el comunicar claramente la verdad, exactamente la verdad, porque si nosotros revisamos lo que esta mujer le contó a su esposo, era exactamente lo que el Señor le había dicho. Pero también es importante resaltar en el siguiente versículo, cómo su esposo no solo le presta atención a lo que ella le dice, sino que también le cree a su esposa y él toma una acción. Sí, el versículo 8 dice, entonces oró Manoa a Jehová y dijo, ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Entonces es importante que no estés involucrada dentro del propósito, ¿ya? Del llamado de Dios para la vida de Sansón. El propósito que iba a hacer en su vida para tener libertad a Israel, a la nación de Israel, es comienzo esa libertad, sino que también los padres se involucran, ¿ya? Como mayor responsable del hijo que Dios le entregaría, ¿no? Entonces, lo primero que hace es orar al Señor. El Señor envía ese ángel, ¿no? ¿Para qué? Para hacer lo que tú dices. El versículo 8 dice, te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Ahora, todos sabemos que nosotros como padres tenemos la responsabilidad, ¿ya? El llamado de Dios de que llevar a nuestros hijos al conocimiento de Cristo, a que tengan un encuentro con Él, a que sean formados en el carácter y en los principios y valores cristianos. Eso es fundamental y trascendental, ¿ya? Y es nuestra responsabilidad, como ya lo hemos venido, digamos, enseñando, ¿ya? En todo este tiempo. Estos padres entendían eso también, ¿no? Y que si Dios le daba un hijo, tendrían que enseñar los principios. Este matrimonio, ¿ya? Eso lo entendían, lo tenían bien claro, ¿no? Sí. Pero aparte de esa formación en los caracteres, en los caminos de Dios y todo, ya él estaba interesado en el propósito y en el llamado de Dios para su hijo, ¿ya? Sí. Que era otra parte. Entonces él dice, que me enseñe, dice, que venga ese ángel a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. O sea, que cuando hay un propósito y un llamado, nosotros tenemos que ser intencionales, tenemos que orar al Señor. Padre, si tú estás llamando a mi hijo en la esfera de gobierno, Señor, ¿qué debo hacer con mi hijo? ¿Qué le debo enseñar? ¿Qué le debo enseñar? Sí. ¿Ya? ¿El qué? Exacto, acerca de qué debe él aprender en el área de gobierno, en la esfera del gobierno,
si es en la medicina o si es en el Deporte. pastorado. Tu hijo será un gran pastor, un siervo mío que servirá y bueno, llevará mucha gente a tus pies y formará. Bueno, entonces nosotros como padres, ¿cómo nos vamos a involucrar en ese llamado, ¿ya? De Dios? Entonces, es esa parte, ¿no? Buscar esa dirección de Dios para saber el qué, que viene a ser el currículo. Sí. ¿Qué es lo que le tengo que enseñar a mi hijo? Cuando nosotros no entendemos, oiga bien, cuando no entendemos, cuando no vamos al Señor y le pedimos al Señor, ¿cuál es el propósito tuyo para este hijo, para este un solo hijo? Si nosotros no vamos al Señor y no lo entendemos, estamos mirando la vecina qué es lo que hace. Ay, tienen los niños en deporte. Ay, yo también voy a meter a mi hijo en deporte. El otro vecino, ¿qué es lo que hace? Ay, no, lo tiene en clases de ballet. Y así a mi hijo no le gusta el ballet, ay, yo también lo voy a meter en ballet porque eso es lo que está de moda. Y así estamos mirando qué es lo que está de moda, qué es lo que el mundo está ofreciendo para que mis hijos no se queden atrás, clases de, no sé, de robótica, de tecnología, de lo que sea, y así no tenga nada que ver con el propósito de Dios para la vida de nuestros hijos. Por eso es muy valioso lo que hizo Manoah aquí. Manoah tomó como ese liderazgo y lo que hace, lo primero que hace Manoah es orar. Ahí dice, entonces oró Manoah y oró, fue a Dios y le dijo a Dios, por favor, Señor, vuelve y enséñanos qué es lo que vayamos a hacer con el niño que ha de nacer. No ha sido concebido. Esto es maravilloso. Ni siquiera el niño ha sido concebido. Y ya Manoah está orando a Dios para que le muestre el propósito de ese hijo, pero que además le revele el currículo. ¿Qué es lo que tenemos que enseñarle? ¿Por dónde es que hay que ir? ¿Cuáles son las asignaturas que hay que empezar a trabajar para impulsarlo con tal de que cumpla el propósito tuyo para la vida de ese hijo mío? Sí, y no que no sean importantes muchas cosas, digamos, que pueden, otras cosas que pueden hacer nuestros hijos, como estudiar música, deporte, en fin, varias cosas, ¿no? Artes, es bueno, ¿no? Pero siempre hay como un direccionamiento, un énfasis donde nosotros tenemos que hacer más fuerza en la educación y en la dirección en cuanto al propósito y al llamado. Digamos, un ejemplo, a mí me han preguntado varias personas. Yo tengo mis 2 hijas y Dios me llamó en el área del deporte por ciertas cosas que Dios me mostró. Empecé y mis hijas entrenan patinaje y son buenas y tienen un llamado en el área del deporte, digamos, pero, y me preguntan, ¿y tus hijos los vas a meter en esto también, en patinaje, en esto, en aquello? No, Dios me está direccionando por aquí en esta forma, sin negarle la parte física, la educación física, que sí la hacemos en casa y tenemos algunas cosas, pero no, hay una individualidad y un llamado, entonces eso es lo que siempre tenemos que tener pendiente. Sí, así es. Entonces en el 9 dice, y Dios oyó la voz de Manoah y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoah no estaba con ella. Entonces otra vez viene el Señor a hablarle a la mujer, pero esta vez, como Manoah había orado y él quería estar allí, la mujer dice en el versículo 10, y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido y le dijo, mira que se me ha parecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y Manoah se levantó, o sea, Manoah estaba involucrado, interesado, no sabemos qué estaba haciendo Manoah, pero se levantó, o sea que tal vez o estaba sentado o estaba acostado, no sabemos, pero él se levantó y siguió a su mujer y vino al varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo, yo soy. Entonces Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Y otra vez aparece el tercer punto que es muy importante. Otra vez las preguntas, pero las preguntas no se las hizo el vecino, ni siquiera se las hizo la esposa, sino que se la hace el Señor directamente y le dice cómo debe ser, metodología, el cómo debe ser la manera de vivir del niño. Dime el cómo, revélame el cómo.
Y también revélame qué debemos hacer con él. Revélanos el currículo. Entonces, cómo debemos enseñarlo, cuál debe ser ese método educativo, pero también dinos el qué, cuáles son los temas, cuáles son las asignaturas, aquellas cosas que debemos direccionarlo a él, impulsarlo a cada uno de esos hijos para que se cumpla tu propósito, Señor, en la vida de él, de ese, sí. de ese niño, ¿no? Sí. Versículo 13. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda. Guardará todo lo que le mandé. Lo que le mandé, sí. Interesante, ¿no? Sí. Otra vez está diciendo, ustedes van a hacer, ustedes padres van a hacer lo que yo les diga. Ustedes padres van a tener que estar dispuestos a dejarse guiar por mí. No por lo que esté de moda, no por lo que se establezca en el Estado, ¿sí? Sino por lo que yo les guíe. Así parezca diferente. Ay, pero esto es lo contrario a lo que dicen los estándares educativos y no sé qué, los nuevos lineamientos y todo eso, sino indicadores de logro, en fin, una cantidad de cosas. Pero esto es diferente. Pero es que tu hijo es diferente. Tu hijo es único, es especial. Y como es único, tiene un propósito único, por lo tanto, la educación para él tiene que ser única, tiene que ser personalizada, tiene que ser adecuada a él, porque aquí lo que importa es el propósito de Dios cumpliéndose en ese hijo y a través de cada uno de nuestros hijos. Sí. ¿Cuánto tiempo nos queda? A ver, okay. Bueno, tenemos, llevamos media hora, todavía nos quedan 10 minutos. Okay. Entonces Manoah dijo al ángel de Jehová: te ruego nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah: aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoah que aquel fuese el ángel de Jehová. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces conoció Manoah que era el ángel de Jehová. Y dijo Manoah a su mujer: ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Sí, y fíjese usted que ellos conocían las escrituras, ¿no? Claro. Conocían la palabra de Dios, por eso, porque dice que aquel que ve a Dios, ¿ya? No vivirá para contarlo, ¿no? Pero se estaba apareciendo, que se le estaba apareciendo Dios, pero el Señor a través de Jesús, que era el ángel de Jehová, ¿no? Allí. Entonces, es interesante, ellos conocían, ¿no? Y su mujer le respondió: si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestra y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Interesante la respuesta de la esposa, porque ella razona y dice: pero es ilógico, si hubiera querido que muriéramos, no nos habría dicho: yo le voy a conceder un hijo y este hijo va a hacer esto y aquello, y les habla de todo el propósito y todo lo que hay que hacer. Y aunque parece chistoso también, pues a veces Dios te ha hablado algo a tu vida, Dios ha hablado algo también en la vida de tu hijo, y a veces tu fe puede tambalear, a veces, ¿no? Y dudar en cualquier momento de lo que ya Dios te ha dicho, ¿ya? Pero si Dios te ha dicho acerca del propósito de tu hijo, de lo que Él quiere con él, con tu hija, con tu propio hijo,
bien el trabajo, si lo escuchas, no tienes por qué dudar, ¿no? De lo que Dios ya te ha dicho. Ha concedido, así es. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Sansón buscamos y dice que su nombre significa el que sirve a Elohim. Entonces, hasta el nombre también tiene que ver con lo que, con ese propósito, como estábamos hablando en la sesión pasada. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Sí, y es muy importante, y creo que pronto más adelante estaremos tocando también esa parte de cómo también es muy importante que el propósito de Dios le sea revelado también a nuestros hijos, ¿ya? Y cómo Dios habla sus vidas y es una confirmación tanto a los padres como a los hijos de para qué los tiene Él en ese propósito individual, ¿no? Entonces, Dios empezará a manifestarse también a tus hijos en cuanto a lo que Él tiene para sus vidas, ¿ya? Y van ellos también a trabajar en ese propósito. Entonces, bueno, Entonces, aquí sí ya estamos listos para escucharles sus aportes, preguntas, lo que quieran decir. Yo tengo una pregunta, Giselle. Adelante. Y es relacionado a cuando tú hablas acerca del currículo y de conocer cómo se hace el currículo teniendo en cuenta el propósito de los niños, ¿sí? Y yo he escuchado algo acerca de las inteligencias múltiples. Ahí, ¿eso sería bueno utilizarlo nosotros como papás o no? Es que inteligencias múltiples es como una filosofía que viene desde la psicología humanista. Es importante conocer como el origen de eso. Yo sí les animo a que los que puedan investigar y mirar el origen, pero su origen no es bíblico. Lo que nos está enseñando, por ejemplo, a través de esta palabra, es que el Señor revela un propósito para cada hijo. No hay tal cosa como clasificar a los hijos como que estos son así y estos son de este grupo y aquellos son de otro grupo. No aparece en la Biblia, no tiene un sustento bíblico. Es una filosofía de la psicología humana. Mas, sin embargo, pues les animo a que lo puedan investigar y orar a Dios, como hizo Manoah, para que el Señor, a través de el Señor mismo, les pueda revelar directamente sobre sobre este tema de las inteligencias múltiples. Vale, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Quiere dar un aporte, opiniones, lo que deseen? Hola, Gise. Nos quedan 4 minutos. Hola. Hola, Alberto. Adelante. Hola a todos. Hola, Soñi. Hola, adelante, te escuchamos. Bueno, algo que quería aportar en cuanto a lo que Dios nos revela acerca del futuro de nuestros hijos. Bueno, sabemos que hay propósitos temporales, como puede ser lo que decía Jorge, los deportes. Es algo temporal, ¿no? Que nos revela de algo que pueden hacer nuestros hijos en este mundo, para lo cual debemos invertir y prepararlos. Pero que ya sabemos que Dios ya nos ha revelado a todos los padres en cuanto al futuro de nuestros hijos, que debemos prepararlos para una vida que es eterna. Entonces, una gran importancia, algo que ya se nos ha revelado en las escrituras, es que muchas veces fallamos, porque podemos tener éxito en las cosas que no importan. Preparar a mi hijo para una profesión, para unas cosas que realmente son temporales y descuidar lo más importante, que en nombre de esas cosas temporales que también hay que preparar a nuestros hijos para el llamado de Dios a esta vida, que no se nos olvide preparar a nuestros hijos pues para las cosas que son eternas. Por siempre van a ser ciudadanos del reino de los cielos, por siempre van a ser hijos de Dios, y también pues van a ser maridos, van a ser esposas, muchos de ellos. Entonces es parte de esa preparación que Dios ya nos ha revelado y en la cual ya sabemos, aún antes que Dios nos muestre alguna otra cosa, que podemos irlos preparando en ello. Entonces, que nunca perdamos esa parte de vista, porque a veces ponemos la parte profesional por encima de lo que es el ser, ¿no? El carácter de las personas, el carácter que debe tener mi hijo, la vida, cómo debe ser preparado en la vida eterna. Porque lo demás, aunque ciertamente va a ser en esta vida y le va a ser de provecho, es temporal. Y tener éxito en eso y no en lo otro es realmente basura, es un desperdicio.
Entonces es algo vano. Entonces recordar eso, para que siempre tengamos, porque los papás siempre decimos, quiero que mi hijo sea profesional en tal cosa, que mi hijo sobresalga en tal área, pero eso es bueno, es útil para que otros conozcan a Jesús a través de eso, pero no es lo más importante. Entonces eso quería recordar. Exacto. Sí, sí, es importante. Lo confirma una vez más Alberto, ¿no? Aunque eso es el carácter de Dios en los principios de su palabra, nosotros sabemos cuál es, tienen que saber cuál es el llamado de Dios y todo, en su carácter y todo. Pero sí, es muy importante que eso no se descuide, porque sí es verdad lo que dice Alberto, muchos se pueden enfocar solamente en un llamado, digamos, y descuidar las otras áreas que ya el Señor nos ha encomendado y que ya sabemos a través de su palabra que no podemos descuidar para nada, ¿no? Uh-huh. Y que como hemos estado hablando, el propósito de la educación no es solamente lo académico y lo terrenal, es trascendente, es que conozcan al Señor, como dice su palabra, que te conozcan a ti, la vida eterna, ¿no? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Entonces, por eso los padres son los primeros que deben encargarse, no solo los primeros que deben encargarse de la educación de sus hijos, sino de la evangelización de los hijos y del discipulado de los hijos, y no delegarlo a otras personas, porque pues somos responsables ante Dios. Es un llamado que el Señor nos hace, nos entrega a sus hijos, porque son los hijos de Él, le pertenecen a Él, y un día vamos a devolvérselos, pero ¿cómo se los vamos a devolver? Que sean personas que amen a Dios, que vivan para Dios, que sirvan a Dios, pero también que sean útiles en la sociedad, dejando bien en alto el nombre del Señor.